Bueno, muy buenas tardes para todos. Ya continuando con el cuarto encuentro matemático del Caribe. Este, en esta sesión pues vamos a presentar la primera parte de un mini curso a cargo de la profesora Angélica Rosario Santos de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, campus Río Piedra. Bueno, el minicurso va a estar dividido en dos partes, hoy de 1 a 3, bueno, 1:25 a 3 y vemos hasta dónde Sí. vamos. Y la segunda parte va mañana de 1 a 3. Esperemos que ya mañana sí nos podamos ajustar más al horario. Bueno, la profesora Angélica tiene un pregrado en Ciencias Naturales, concentración en Matemáticas de la Universidad de Puerto Rico en Calley y maestría en Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y es candidata a doctoral en la Universidad de Puerto Rico también. Su investigación está dirigida a estudiar y proponer modelos dinámicos bayesianos para lograr un mejor modelaje de la migración e implementar otras técnicas tales como factores de Bayes intrínsecos para la selección de estos. La profesora, bueno, en el día de hoy el minicurso es titulado Proyecciones probabilísticas de componentes demográficos, exploración de los paquetes Bayes TFR, Bayes Live y Bayes Pop en R. Profe, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y adelante. Gracias a ustedes y gracias por estar todos aquí. Para mí es un verdadero placer poder presentar este mini curso. Les confieso que yo he dado varias charlas, pero no en forma de mini curso sobre este tema, así que pues, para mí es tremenda oportunidad. Este tema que vamos a estar viendo hoy, que son proyecciones probabilísticas de componentes demográficos, fue el tema principal de mi tesis de maestría. Ahora pues tengo mi tesis doctoral, pero el tema es algo completamente diferente. Pero entiendo que estos paquetes tienen una utilidad bastante grande que debería ser compartida y utilizado por más personas debido, ¿verdad?, a lo nuevo que traen y sobre todo a la oportunidad de tener mejores proyecciones, sobre todo proyecciones que incluyan incertidumbre, que es una de las ventajas. El objetivo de este minicurso es estudiar, presentar y discutir mediante ejemplos las funciones principales que vamos a poder encontrar en estos paquetes, que son los paquetes BaseTFR, BaseLife y BasePop en R. Yo no sé, ¿verdad?, la exposición que allá ustedes tienen en R, pero R es un paquete estadístico, un software estadístico que tiene varios paquetes para uno poder implementar diferentes conceptos estadísticos, en este caso, pues estas proyecciones que requieren de un bagaje bastante extenso en lo que se refiere a cadenas de Markov, a métodos de Markov, de cadenas de Markov, pero múltiples. Así que R va a ser una herramienta sumamente importante para aquellos, ¿verdad?, interesados en lo que son las ciencias de los datos. La metodología bayesiana utilizada en estos paquetes no es tan vieja, fue desarrollada aproximadamente para el 2012 por dos investigadores, Adrian Raftery y principalmente por Anna Sekiova, y algunos otros colegas de la Universidad de Washington para adaptar lo que son los modelos que se utilizaban para hacer proyecciones demográficas de parte de las Naciones Unidas. Nosotros podemos tener proyecciones de varias entidades, ya sean entidades locales, entidades más internacionales, y las Naciones Unidas pues es una de esas entidades que cada 2 años publican lo que se conoce como el reporte del World Population Prospects, en donde para todos los países publican datos y proyecciones. Y la finalidad de estos paquetes y de esta metodología que se incorpora a los modelos que se estaban utilizando es tener proyecciones probabilísticas que sean alternas a los métodos usuales que principalmente carecen de estimados de incertidumbre,
Además de que no son modelos que estiman los parámetros, sino que estos parámetros eran, ¿verdad?, anteriormente asignados por opinión de un experto, más no eran estimados. Así que con el propósito, pues, de entender bien el funcionamiento de estos paquetes, vamos a ver el caso de Puerto Rico, el cual tiene una situación demográfica bastante compleja, y vamos a ver diferentes escenarios de migración. Pero antes de seguir, vamos a ver que hoy vamos a hablar un poco sobre la teoría bayesiana para modelar y adaptar los modelos de tasa de fecundidad y de esperanza de vida. Y ya mañana vamos a explorar desde el comienzo qué es el paquete de qué es el software R y cómo podemos instalar estos paquetes y cuáles son las funciones principales que nos van a permitir hacer este tipo de proyecciones. En contenido, primero vamos a ver una descripción de qué es eso de componentes demográficos. Vamos a ver teorías sobre cómo en el pasado se hacían estas proyecciones de población y de componentes. Vamos a ver los modelos bayesianos jerárquicos que han sido incorporados para proyectar tasa de fecundidad total y esperanza de vida. Como caso de estudio, ¿verdad? Como ejemplo, vamos a ver el caso de Puerto Rico, proyecciones de población para Puerto Rico y las referencias. Entonces, para comenzar, necesitamos, ¿verdad?, definir estos componentes que vamos a estar utilizando. La tasa total de fecundidad no es otra cosa que el número promedio de hijos que tendrá una mujer si experimenta las tasas actuales de fertilidad específicas por edad a lo largo de su vida reproductiva. Actualmente en Puerto Rico esa tasa total de fecundidad se encuentra en 0.9, así que ya se podrán imaginar lo riesgoso de tener una tasa de fecundidad tan baja. El nivel de reemplazo de fecundidad, que vamos a estar usándolo de referencia, y el cual está, pues, bastante criticado, pero, ¿verdad?, es la teoría, es el nivel necesario para que una generación sea reemplazada por otra. Y este nivel está en 2.1. Se supone que si la fecundidad se mantiene en o por arriba de 2.1, se pueda reemplazar una generación por la otra. Y la esperanza de vida, que esto sí, pues son buenas noticias, pues es el periodo promedio de años que una persona se espera que viva. Y a lo largo de los años, pues hemos visto que esa expectativa de vida, pues ha ido aumentando debido, ¿verdad?, a la incorporación de vacunas y de otra tecnología médica que ha permitido que esto suceda. Las proyecciones demográficas son demasiado importantes para muchos ámbitos, tanto a nivel de salud, de instituciones de salud, a nivel universitario, de matrícula, a nivel de escuela, a nivel de cuidados de niños, o sea, en todos los ámbitos, en cuestiones de sistemas de retiro, sistemas, planes médicos, creo que allá son seguros médicos. Así que la demografía juega un papel fundamental en las decisiones que los gobiernos toman para la población. Y lamentablemente, ¿verdad?, no muchas veces estas decisiones están fuertemente ligadas a un estudio demográfico que respalde, ¿verdad?, lo que son o nuevas aperturas o cierres de algunas instituciones. El cambio en el tamaño de una población refleja el número, ¿verdad?, o la diferencia entre las personas que entran y salen de esta población. Y lo pueden hacer, ¿verdad?, de diferentes maneras. La ecuación, ¿verdad?, básica de equilibrio demográfico establece que en un periodo de tiempo T nosotros tenemos una población N que depende de una población inicial y a su vez va a depender del número de nacimientos, del número de muertes en ese periodo, depende de las personas que salen y las personas que entran. Son los principales componentes que afectan el que la población suba o baje. Este que está aquí, que es la diferencia entre nacimientos, births and deaths, nacimientos y muertes, ese que está ahí es bien importante porque eso se le conoce como el crecimiento natural. Y, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, ese crecimiento natural ya es negativo, o sea que ya estamos teniendo más muertes que nacimientos. Y eso va a traer unas consecuencias que a largo plazo van a incurrir mucho en lo que es la composición de la población por edad.
Tradicionalmente, el método por excelencia para poder hacer proyecciones de población se conoce como el método de componentes de cohorte, en inglés Cohort Component Method, y este método es el estándar para hacer las proyecciones de población. Y este método utiliza los componentes de crecimiento poblacional, que son pues los nacimientos, las defunciones, los migrantes, y es importante señalar que lo hace dividido. Hace una población, hace una proyección para población de hombres y una proyección para población de mujeres. El método del corte es el método que actualmente utilizan la mayoría de los demógrafos. Lo único que este método en sí, y tal y como está diseñado, no permite incorporar estimados de incertidumbre. Simplemente, como vamos a ver aquí, lo que nos indica mayormente es cómo pasar, como un grupo, ¿verdad? Vamos a suponer que tengamos un grupo, el grupo de personas que están entre los 4 y los 9 años, cómo ese grupo ya en unos años va a pasar al grupo del 10 a 15 años. Pero esos números que nosotros tenemos son puramente, ¿verdad? Datos, pero al momento de hacer ese paso no tenemos incertidumbre. Entonces, los pasos básicos de hacer para poder hacer el método del corte, el primer paso básico es sobrevivir cada grupo de edad usando una tabla de vida apropiada. Las tablas de vida pues son bien importantes, nos ayudan mucho a tener cierta idea de cómo se están comportando las muertes. Y el periodo de proyección, esto es bien importante, debe tener la misma longitud que el ancho de los grupos de edad. Por lo general, si ustedes buscan, ¿verdad? Cualquier proyección, la proyección va a estar dada o cada 5 años o anualmente. Las más que se utilizan son de cada 5 años, que son proyecciones quinquenales. Y debe, ¿verdad? Emparejar la longitud con el ancho de los grupos de edad. Los grupos de edad de 5 años se utilizan generalmente para proyectar la población 5 años en el futuro. El grupo de edad de 0 a 4 años tiene un inconveniente, ¿verdad? Pero serán los sobrevivientes de los nacimientos durante el periodo de 5 años y al final bregamos con la migración y sumamos y restamos migrantes netos, que no es otra cosa que la diferencia de las personas que salen y entran para cada grupo de edad. ¿Cuáles son las limitaciones de estas proyecciones así tal y como se trabajan? Lo que sucede con estas proyecciones es que no tienen en cuenta la incertidumbre de estas de manera satisfactoria. Entiéndase que es bien probable, ¿verdad?, que la población que teníamos tal vez en el grupo de 4 a 9 años, algunos se vayan del país, otros mueran, otros cambien de residencia y esos cambios no se ven reflejados en la manera en que el método del corte funciona. Así que ha habido un creciente reconocimiento sobre la necesidad de desarrollar proyecciones estocásticas. Y hay 3 enfoques principales en la literatura con el propósito de lograr esto. El primero es utilizar los errores pasados. El segundo es tomar más en cuenta la opinión de un experto. Y el tercer enfoque principal es considerar modelos de series de tiempo estocásticos. Y eso es prácticamente lo que vamos a estar trabajando o estudiando en la tarde de hoy. En el 2014, las Naciones Unidas entraron a lo que eran sus modelos y con la ayuda de demógrafos y estadísticos propusieron y publicaron por primera vez proyecciones de población probabilística para todos los países del mundo. Y esto fue pues una innovación bastante grande, especialmente para personas estadísticos, más no tanto demógrafos, quienes veían a veces que estaba que tenía demasiada influencia la opinión de un experto al momento de hacer una proyección. O sea, no era completamente objetiva. Entonces, los modelos utilizados por las Naciones Unidas se caracterizan porque usan funciones logísticas dobles o doble logística para describir procesos diferentes, tanto para la esperanza de vida y tasa de fecundidad. Y los investigadores realmente lo que hicieron fue tomar los modelos que ya las Naciones Unidas tenían y
añadirle o ajustarlos de alguna forma que incluyeran esas quejas, ¿verdad? O esos señalamientos de algunos investigadores de esas debilidades que tenía el método para hacer las proyecciones. Y todo esto empieza utilizando el teorema de Bayes y la inferencia estadística bayesiana, en donde esta ecuación que está aquí, pues, ¿verdad? Es la inferencia estadística bayesiana, depende muchísimo de ella, es la base para ella. Y lo que establece es que nosotros tenemos una información previa sobre los parámetros de interés. Esa información no tenemos por qué excluirla, sino para los bayesianos esa información tiene un valor muy importante que puede ser actualizado incluyendo lo que son los datos. Y de ahí estimar lo que sería la distribución a posteriori del parámetro. Y de esta forma, entonces, obtener un estimado que tal vez, ¿verdad? Para propósito de lo que estamos haciendo, tenga mucha más coherencia y sobre todo que de esta estimación podemos sacar lo que son intervalos de probabilidad. Entonces, esta representación matemática es la de la distribución posterior y pues la distribución previa de los parámetros se escoge, ¿verdad? No descartando la opinión de un experto. Se consulta con un experto y se asigna esa distribución previa, ¿verdad? Del conocimiento que de antemano se sabe que está teniendo alguno de los parámetros, ¿verdad? O el conjunto de parámetros que vamos a estar viendo. En este proyecto teníamos pues bastante, cuando ellos, ¿verdad? Lo empezaron, la dificultad es que si nosotros tenemos datos desde 1950 y hasta el 2015, por ejemplo, la cantidad de datos de manera quinquenal serían como 12, ¿verdad? O 13. Así que no son suficientes. Así que la idea para que tengamos proyecciones robustas y que realmente funcionen como queremos que funcionen es permitir que se intercambie, ¿verdad? Un comportamiento que se conoce como borrowing strength, que es que se intercambie información entre los países basándose en el supuesto de que las cantidades desconocidas se extraen de una distribución de probabilidad común. Entonces, Raftery y sus colegas hicieron eso de una manera completamente brillante, utilizando modelos jerárquicos. Y esos modelos jerárquicos son los que vamos a estar estudiando en la tarde de hoy. Entonces, ¿por qué utilizar modelos probabilísticos bayesianos? Pues tenemos tres ventajas claves al momento de utilizar estos modelos. La primera es que nos permite hacer una estimación de parámetros más no fijarlos. La segunda es que nos permite incluir un término de error heteroscedástico en cada modelo y eso significa que la varianza de los errores no está fija para cada uno de ellos, sino que se permite que cada país, ¿verdad? Los errores no sean iguales para cada uno de ellos. Y nos permite tener un gran número de trayectorias futuras de esa distribución predictiva posterior. Y eso es gracias a los métodos de Markov, que en inferencia bayesiana son de gran utilidad, ya que necesitamos, en la ecuación que vimos, necesitamos resolver integrales, y a veces esos integrales son multidimensionales, no necesariamente no tenemos una expresión cerrada para esa distribución posterior, por lo que los métodos de Markov son de gran ayuda para tener una aproximación de lo que estamos buscando, de esa función objetivo. Cada modelo jerárquico bayesiano produce una cantidad de posibles trayectorias que el usuario, ¿verdad? En los paquetes puede establecer. Y finalmente, esas trayectorias de tasas de fecundidad total y de esperanza de vida son utilizadas por el método de corte para proporcionar una distribución predictiva para cualquier población futura. Entonces, ¿cómo vienen esos datos de la tasa de fecundidad total y de la esperanza de vida al método del corte? Porque la tasa de fecundidad lo que realmente está utilizando para calcularse son los nacimientos y la esperanza de vida, las muertes. Pero ellos dos, tanto la tasa de fecundidad total y la esperanza de vida, son los indicadores más utilizados para ambos componentes. Por eso es que son los más que se estudian.
Entonces, vamos ya de lleno a lo que son los modelos probabilísticos para esperanza de vida y tasa de fecundidad total. Para proyectar la esperanza de vida, yo quiero que nos fijemos aquí. Lo que hacemos es que utilizamos un tipo modelo de serie de tiempo, pero donde utilizamos los datos anteriores como input para poder saber cuál va a ser el dato para el periodo próximo. En este caso, esto que está aquí significa life expectancy en inglés, que eso es que esperanza de vida, en el país C, en el tiempo T+1, dependiendo de ese mismo valor en el tiempo anterior. Esto que está aquí es una función doble logística que vamos a ver ahora. Y este que está aquí, pues es el error que les había mencionado. Si podemos observar, esto que está aquí es positivo y es porque en términos de la esperanza de vida, esta función doble logística lo que trata es de capturar dos cambios importantes y esa transición de tener una esperanza de vida baja a una esperanza de vida alta. Y todo esto lo que trata de capturar es el periodo en donde no teníamos tal vez tecnología médica adecuada, falta de vacuna y todo, ¿verdad? Menos cantidad de hospitales. Y aquí esta partecita de acá, lo que trata de capturar es esa subida, dado esa incorporación de esa tecnología médica que hace que la gente, ¿verdad?, pueda tener o pueda durar más años. Y esta esperanza de vida a nivel mundial se ha visto que ha ido creciendo. Lo que se ha visto bastante desmejorado o en decrecimiento es la tasa de fecundidad. Pero la esperanza de vida, pues sí, ha habido un aumento grande y se espera que se pueda mantener. Por eso vamos a ver aquí que en esa función doble logística, ZC, que es la tasa asintótica de ganancia, se espera, ¿verdad?, que en algún momento esa esperanza de vida llegue, ¿verdad?, o toque o se aproxime a lo que sería tal vez un límite, ¿verdad? Porque tampoco es que vamos a vivir estos 200 años, ya quisiéramos, pero tiene que llegar a algún lugar. Y en el caso de los triangulitos que vimos acá, lo que tratan de capturar son esos periodos en donde hubo una ganancia o un aumento drástico en la esperanza de vida. Así que los parámetros A1 y A2, en este caso se eligen de tal manera que los parámetros que estamos considerando, que son estos triangulitos, estén en una escala interpretable para la aplicación. Entonces, en términos de esperanza de vida, eh, la idea principal es hacerlo primero para las mujeres y luego que se tenga la esperanza de vida para las mujeres, utilizar un modelo de regresión con errores predistribuidos para ver el gap que hay o la brecha que hay entre los hombres y mujeres. Es bastante reconocido a nivel mundial que las mujeres tienen más esperanza de vida que los hombres. Duran aproximadamente, son como 4 o 5 años más. Así que una vez se obtiene lo que es la esperanza de vida para las mujeres, se usa un modelo de regresión con errores distribuidos para aproximar o para estimar lo que sería la esperanza de vida para los hombres. En el caso de ese gap, se fija, ¿verdad?, que no sea más de 18 años y el modelo escoge el mínimo entre lo que sería este que está aquí y los 18 años. Este que está aquí se va a comportar de dos formas, dependiendo de esta M que está, que lo que significa es la esperanza de vida más alta que se ha registrado en el World Population Prospects o en el reporte que se esté utilizando en ese momento. Para el 2010 utilizaron un M de 86.2 años. Si la esperanza de vida es menor a 86.2 años, entonces se utiliza este modelo donde se estiman estos parámetros para calcular el gap. De lo contrario, pues ya se estima un modelo más sencillo. Lo importante de todo esto es que este modelo, el gap, es estimado entonces por máxima verosimilitud. Este modelo no se hace de forma
bayesiana. Y es porque estamos estimando un gap y por lo general en este tipo de modelos el de máxima verosimilitud lo hace muy bien, pues son modelos de regresión lineal. El modelo para tasa de fecundidad total, este modelo también es parecido al modelo de esperanza de vida, pero tiene una peculiaridad y es que para poder modelarlo necesitamos basarnos en 3 fases, en 3 periodos que se han visto la fecundidad se ha comportado de manera diferente. La fase 1 precede el comienzo de la transición de la fecundidad y se caracteriza por una alta fecundidad. De hecho, yo en esta fase me acuerdo mucho de la familia de mi mamá, porque mi mamá tiene 14 hermanas y eso fue el 60, 65, ¿verdad? Así que yo solamente tengo 2, así que ese descenso es grandísimo. La fase 2 consiste en la transición de fecundidad durante la cual la fecundidad desciende de niveles sumamente altos a irse por debajo del nivel de reemplazo, que es de 2.1 hijos. Y la fase 3 es un poco polémica, realmente se trabaja mucho en ella, pero el consenso es que en algún momento los países van a alcanzar nuevamente el nivel de reemplazo, van a subir nuevamente o por lo menos se van a aproximar a ese nivel de reemplazo. Esa hipótesis es bien importante porque de esa hipótesis depende que la generación que sube pueda reemplazar completamente a la otra generación. Y eso, si no se cumple, puede traer un desequilibrio grandísimo en lo que es la composición de la sociedad y cómo ésta funciona. Así que por eso tal vez, ¿verdad? Hay dentro de esta suposición algunos componentes políticos, pero de que está claro de que no todos los países en algún momento van a alcanzar ese nivel de reemplazo, pues ahí está el question mark, porque no todos los investigadores están de acuerdo en esta suposición. Aquí lo podemos ver de manera gráfica. Pueden ver aquí, estamos ya casi por 7 hijos por mujer. Mantenemos así. Y la fase 2 captura completamente ese descenso hasta llegar a la fase 3. Hay algunos países que todavía ni siquiera se han acercado a tener 2 aumentos por debajo de esta brecha que es el 2.1. Así que, ¿cuándo lo harán? Y si en algún momento lo harán, esa es la pregunta. El modelo para la fase 2, parecido al modelo de esperanza de vida, pero entonces es un modelo cuya función doble logística tiene el sentido contrario que tenía la función doble logística para esperanza de vida. Y es que esta función que está aquí es una función de pérdida o de decrecimiento. Y en este caso, no consideramos tener, ¿verdad?, una asíntota en esta parte porque tenemos una fase 3 que en realidad impone el hecho de que vamos a regresar a 2.1. En este caso, prácticamente el mismo modelo, sin embargo, los triangulitos aquí significan esos intervalos de tiempo en donde hubo esos cambios drásticos en fecundidad y D es el parámetro que intenta explicar el máximo de crecimiento. Entonces, estos errores se asumen que son independientes y se toman y son calculados para cada país, que en este caso sería la sede, en inglés es country. Entonces, me voy a detener un momentito aquí. Esta es la función para fecundidad, para la función doble logística de pérdida. Y esto que está aquí es los estimados de fecundidad en orden descendiente. Podemos ver aquí que la función lo que trata de capturar son esos cambios abruptos en los intervalos de tiempo que son necesarios y estimar lo que sería ese DC de máximo de crecimiento. Y eso es lo que nosotros estamos buscando para tener mejor estimación de estos parámetros que están aquí. Originalmente, estos parámetros que ustedes ven aquí eran asignados por un experto, no eran
determinados, eran asignados. La diferencia es que ahora, utilizando las cadenas de Markov, entonces son asignados, son calculados. Entonces, ustedes se preguntarán cómo dianche queda todo, ¿verdad? Ese modelo completo, es un modelo complejo, porque es un modelo que tiene muchos hiperparámetros, unos que dependen de otros. Y lo que hacen los autores para poder trabajar con el modelo y para poder simplificar los cálculos es utilizar un modelo de transición, en donde algunos parámetros son reparametrizados y otros parámetros son incluidos para hacer más fácil el cálculo. De esta forma, ustedes pueden ver que tenemos casi en esta parte, ¿verdad? Del modelo de transición se añaden 5 parámetros. Y lo más importante de todo esto es que deberíamos pensar, ¿verdad? Que si tenemos 200 países, pues entonces imagínense la cantidad de datos que estamos trabajando, donde este que está aquí se está haciendo para cada país y todo se hace para cada país. Así que claramente necesitamos ayuda, ¿verdad? De un componente estadístico, de un software para poder realizar estos cálculos. Por lo general, si uno quiere alcanzar convergencia, se tardan aproximadamente, hay algunos de ellos que pueden tardarse más de 48 horas en que tú tienes que dejar, ¿verdad?, tu computadora para poder asegurarte de que tengas convergencia, porque son bastantes datos y bastantes parámetros. Los parámetros específicos del país en el modelo, ¿verdad? Entonces, con ese modelo de transición, se reducen a estos que están aquí. Y esos hiperparámetros son bien importantes y son estimados para cada uno. Eso sí, para poder empezar las iteraciones, nosotros tenemos que proveerle distribuciones previas a cada uno de esos hiperparámetros. Y eso está aquí y también vamos a verlo acá. Entonces, es un modelo bastante grande, bastante complejo. Y lo bonito, ¿verdad? Es que permite que se pueda incluir esta creencia, ¿verdad? De que se están tomando los parámetros y se está formando esa distribución a posteriori de una distribución común mundial. O sea, que no necesariamente lo que está pasando en otro lugar no necesariamente está muy alejado de lo que me está pasando a mí. Y de esta forma se puede garantizar tener modelos más robustos. De otra forma, podríamos tener el argumento contrario, ¿verdad? Puede ser que otros países, por ejemplo, en fecundidad, tengan fecundidad mucho más alta de lo que tal vez países de América o de Asia puedan tener, pero entonces, ¿verdad? Pues hay que pesar ¿verdad? Las posibilidades y sobre todo cómo, ¿verdad? Como investigadores pudiéramos ajustar estos modelos para que lo que nosotros pensamos que otros países pueden aportar, pues también sea le haga justicia a los resultados que vamos a obtener. Terminamos con la fase 2 y ahora viene la polémica fase 3. Esta fase 3 se define una vez se han producido 2 aumentos consecutivos por debajo de 2 niños. Y el modelo es un modelo autorregresivo de orden 1 y en este modelo anteriormente no se estimaba. Simplemente el parámetro ρ era asignado, lo que se hacía era se hacía un modelo autorregresivo y este que está aquí, que es el mu, que es el que trae la discordia, se fijaba, no se estimaba, se fijaba en 2.1. Pues claramente eso hace un alón bien grande a los países que aún están abajo para que rápidamente suban. Y esa era la crítica inicial de algunos investigadores, por lo que posteriormente entonces no se fija, sino que se le asigna una distribución previa. Esto que está aquí significa una normal truncada, o sea, que empieza en cero hacia infinito, y cuya media es mu barra y cuya varianza es sigma cuadrado mu. Y esas entonces sí se le asignan distribuciones previas.
Para MU se asigna que ahora ya no sea fija 2.1, sino que esté entre 0 y 2.1. Para sigma MU, que esté entre 0 y 0.5. Y todas estas distribuciones son asignadas para cada uno de estos parámetros. Importante que cuando un país aún no ha entrado en la fase 3, se informa de los países que ya están en fase 3. Entiéndase, si tenemos 200 países y de esos 200 países, 30 países ya están en fase 3, ese modelo de fase 3, esos parámetros que están aquí, si ustedes ven este RO es independiente del país. Así que cuando uno hace la estimación nuevamente, uno lo hace para esos países y esos países informan a los que todavía no han llegado a la fase 3. Esa es la técnica. Los modelos previamente explicados están programados en los paquetes BaseTFR, BaseLife y posteriormente para hacer las proyecciones de población está en un paquete que se llama BaseBook. En la segunda parte de este mini curso vamos a aprender las funciones básicas para generar nuestras propias proyecciones. Y a continuación yo les voy a presentar algunos resultados de estas proyecciones para la tasa de fecundidad y para esperanza de vida de Puerto Rico. Son un poco, ¿verdad? A manera de ejemplo, mañana, cuando tengamos la segunda parte del mini curso, lo vamos a hacer específicamente con Colombia. Vamos a utilizar los datos de WPP 2019 y vamos a ver cómo yo les invito a que traigan sus computadoras. Si las traen, yo les puedo facilitar el archivo a Giovanni para que si quieren conmigo en el minicurso de mañana lo puedan hacer paso a paso, si les interesa, ¿verdad? El tema. Si no, de cualquier manera yo les voy a estar enviando el file. Pero si quieren, pues me dejan saber y les enviamos el file. Caso de estudio, proyecciones de TFR y esperanza de vida para Puerto Rico. Antes de hacer, ¿verdad? Cualquier estudio o cualquier proyección, hay que poner en contexto cuál es la situación actual del país que queramos, ¿verdad? Estudiar. Y en Puerto Rico, lamentablemente, hemos tenido una gran, pero gran reducción en población. Esto se debe, ¿verdad? A algunas cuestiones migratorias, otras también al descenso drástico de la fecundidad. Pero el hecho, ¿verdad? Porque ya no es suposición, el hecho es que en el 2004 estábamos en 3.8 millones de habitantes y eso ha ido disminuyendo desde entonces, ya en el 2020 estaba en 3.285 y el nivel de fecundidad de reemplazo fue alcanzado en el 1998. Desde ese entonces la fecundidad ha ido disminuyendo a caída libre y si hay algún rasgo o señal de que vaya a subir nuevamente por el nivel de reemplazo, eso también tiene un question mark. En el 2020 fue estimada en 0.92, o sea, menos de un hijo por mujer. Y recientemente, ¿verdad? Nosotros hicimos un estudio, un análisis estadístico, utilizando los datos de las escuelas, de las universidades, y ya las personas o los estudiantes que están en primer grado presentan una reducción del 60% en los salones de clase. Eso significa tal vez necesidad de menos escuelas, tal vez necesidad de menos trabajadores. Así que implica lo que sería una crisis demográfica si no se atiende, ¿verdad? Y se discuten políticas públicas para atacarlo. Desde el 2000, que esto es algo, la verdad, bien impactante, la reducción del nacimiento es del 68.6%. Hay más muertes que nacimientos desde el 2006, desde el 2016. Así que la pérdida de población, según, ¿verdad?, los estimados del censo, de edad de las personas entre 0 a 18 años, representa el 78% de la reducción total desde el 2010. Así que el problema, ¿verdad? A veces uno piensa, sí, se redujo, ajá, está bien, ahora tienen 500,000 menos, eso que el problema no es que se reduzca en su magnitud, el problema es que se reduzca desproporcionalmente por grupos de edad, porque cada grupo de edad tiene su función en la sociedad y eso causa crisis y sobre todo cambios
que el gobierno tal vez actualmente aún no está considerando. Y dado, ¿verdad?, este resumen, se espera que esa población, ¿verdad?, siga disminuyendo debido a una combinación de migración negativa y de aumento natural negativo, de crecimiento natural negativo, más muertes que nacimientos. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Lamentablemente, cuando nosotros vemos el reporte del World Population Prospects, los estimados para Puerto Rico lamentablemente, están bien sobreestimados. Entonces, lo que pasamos a hacer es incorporar datos nuevos y después de incorporar los datos nuevos, correr el modelo para ver cómo proyectaba algunos datos que ya estaban, que ya nosotros teníamos. Así que lo corrimos un poquito antes y validamos que en efecto predice bien los primeros años. Entonces, en términos de distribuciones previas, debido a la tendencia de TFR, ¿verdad?, aumentar lentamente para Puerto Rico, si nos fijamos bien en el modelo autorregresivo, eh, el modelo autorregresivo, ese ROC se escoge entre 0 y 1, pero dado la tendencia de Puerto Rico, entonces le fijamos en 0.9.1, porque no se espera que haya un cambio abrupto en TFR, por lo menos en los próximos años, y estas proyecciones se hicieron prácticamente para el 2050, así que ya serían apenas 25 años, ¿verdad? Y se corroboró convergencia del método con 120.800 iteraciones. Eso se tardó aproximadamente como unas 50 horas en terminar. Aquí tenemos los resultados, perdonen el error, quiere decir proyección. Tenemos las variantes, aquí estaría la mediana, el intervalo de probabilidad del 95 abajo y arriba. Ya para el 2050, Puerto Rico actualmente está por aquí, en el 2020 en el 1.06, y se espera que haya tal vez un leve aumento hacia 1.2 para el 2050. Ahora bien, a diferencia, ¿verdad?, de esta primera línea, que es la que siempre nos ofrecen las entidades, podemos ver que las otras dos líneas entonces nos ofrecen un sinnúmero, ¿verdad?, más de trayectorias posibles, que es lo que nosotros claramente la mediana es la que tiene más probabilidad, pero tener un intervalo de probabilidad abre la realidad de lo que estamos haciendo no es exacto. Lo que estamos haciendo tiene lugar, ¿verdad?, para cambiar. Así que el 95 por ciento de probabilidad, ¿verdad? Ese intervalo, ustedes pueden ver que cuando empezamos va de 0.7 a 1.3 y ya hacia el 2050 de 0.6 hasta 1.7. Así que todavía cabe la posibilidad de que sea aún más bajito, al igual que cabe la posibilidad de que sea aún más grande. Pero dado lo que estamos viendo, realmente nos inclinamos, ¿verdad?, a ver que va a ser todavía un poco más bajo de lo que sería la mediana proyectada. Igualmente, el paquete, ¿verdad? Todo esto está hecho con el paquete. El paquete también te da la media de la distribución posterior de los parámetros con su respectivo intervalo probabilístico. Y eso te permite, ¿verdad? Por ejemplo, en el parámetro D, que es el de máximo de crecimiento, ya casi lo puede llevar hasta un 0.294. Así que es bastante. Aquí está la gráfica hacia el 2050. Estos son los datos, los que están en circulito. Y ya a partir de aquí, a diferencia de las otras proyecciones, sí podemos ver las diferentes trayectorias trazadas, todo lo que está en negro porque son muchas trayectorias. Trayectorias trazadas, la mediana, que es la roja, y los diferentes intervalos. Este que está aquí, que dice más menos 0.5 hijos, es un intervalo que utilizan las Naciones Unidas. Lo utilizaban anteriormente a, eh, a los modelos probabilísticos. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esta proyección para Puerto Rico? Pues nuestra proyección sugiere un TFR de 1.24 para el 2050 y pues es una proyección que es plausible, que contrariamente a otras proyecciones, indica que es razonable pensar que aún para el 2050
el supuesto de un nivel de reemplazo parece no ser lo más viable para el comportamiento de la fecundidad en Puerto Rico. Entonces, en términos de esperanza de vida, aquí sí hay buenas noticias. Ya en el 2020, la mediana estaba en 79,765, casi 80 años, ¿cierto? Y ya para el 2050 aumenta hacia 84,3. En este caso yo estoy presentando aquí para ambos, ¿verdad? La conjunta. Próximamente les voy a enseñar, entiendo, la de hombres y mujeres. Pero lo importante de esto es, ¿verdad? Sí, es bueno, la gente está viviendo más, pero a medida que la gente vive más y tengamos menos nacimientos, más difícil, como vamos a ver ya mismo, es sostener, más difícil para la población en edad de trabajar, más difícil sostener a los más jovencitos y a los más viejitos. Así que le llega mucha carga sobre los hombros a la clase trabajadora puertorriqueña. Aquí pueden ver, les voy a dar un poquito de zoom. Las mujeres, esta es la esperanza de vida para ellas, con su respectivo intervalo de probabilidad, y este, el de los hombres. Como pueden ver, ambos van aumentando, pero las mujeres vamos ganando. Entonces, una parte importante de estos paquetes que también permiten tener algún indicador de cuán bien lo está haciendo el modelo y sobre todo cuán bien lo está haciendo esa función de la logística que está tratando de capturar ese comportamiento y ese cambio en fecundidad y esperanza de vida. Aquí yo lo presento lo que sería para la esperanza de vida y estamos viendo que en la cobertura total, cuando se toma el 80%, está muy bien, igual que la cobertura cuando se toma para ese país, que en este caso fue Puerto Rico. Y otros indicadores importantes, pues ya lo son los errores, que serían el error, el root mean square error, el que es el root mean square error, la raíz cuadrada del el error medio, yo bendito me lo sé en inglés, y el total MAE, que ya ese es el absoluto, y el que le corresponde al país como tal. En términos de esperanza de vida para Puerto Rico, pues son buenos parámetros, es consistente con otras estimaciones realizadas por otras entidades y parece que los cambios en la población van a estar más ligados no tanto a las muertes, sino más a la tasa total de fecundidad y a los altos niveles de migración. Así que los indicadores de mortalidad están buscando alcanzar cierta estabilidad a medida que van pasando los años. Ahora sí, vamos a ver las proyecciones de población. Entonces, para hacer las proyecciones de población, tal vez ustedes se preguntarán, o sea, tú me has hablado de tasa de fecundidad, te me has hablado de esperanza de vida, pero no me has hablado de migración. La migración es el componente más difícil de modelar y esto es porque la migración está ligada a cambios bien bruscos, como lo serían cambios por razones climáticas, por razones económicas, por razones de trabajo. Entonces, este componente de migración, un modelo probabilístico para él, pues es que actualmente estoy trabajando en mi tesis doctoral. Así que por lo pronto, cuando se hizo, ¿verdad?, este proyecto, lo que se hizo fue tomar diferentes escenarios de migración para poder tener proyecciones de población. En el caso del escenario de migración cero, es un escenario sumamente importante porque estamos asumiendo que la misma cantidad de personas que entran, la misma cantidad de personas que salen, así que la población en realidad solamente viene estando afectada por el crecimiento natural. En el caso de Puerto Rico, tomando los supuestos de migración neta cero, desde el 25 en adelante, la proyección de población ya en el 2020 estaba cerca de los 3 millones, lo lleva a 2.626.230 personas. Eso sin incluir el efecto de la migración, con su respectivo intervalo de probabilidad de 95%. Ahora, eso sí es importante, pero lo importante verdaderamente es saber
cómo se está afectando cada grupo de edad. Entonces, esto es lo que se conoce como una pirámide poblacional. A diferencia de otras pirámides, yo la voy a explicar con calma ahora, esta pirámide permite tener intervalos y eso es bien importante. Eh, Ustedes pueden ver aquí el eje de Y. Estos son los grupos de edad. Por ejemplo, hombres de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, hasta 95, 99 años. Y de este lado están las mujeres, igual de igual forma, desde 0 a 4 años hasta 95, 99 años. Las barras rosadas indican la población para ese grupo de edad por sexo en el 2015. Y la barra negra indica lo que sería la mediana para ese grupo de edad en el 2050. Entonces, ¿qué podemos ver? Si empezamos de abajo hacia arriba, partimos desde el centro. Aproximadamente, esto que está aquí está en miles. Estábamos más o menos aquí, como cerca de los 40.000, ¿cierto? Ya en el 2050. Pero fíjense lo que estaba pasando en el 2015 para Puerto Rico. O sea, la reducción en los grupos jóvenes de edad es dramática. Si nos movemos al próximo grupo de edad, ya estábamos casi llegando a los 100.000 personas para el 2015. Se reduce drásticamente. Y así sucede con los grupos de edad jóvenes, pero lamentablemente, así como se reducen los grupos de edad jovencitos, los que se suponen que mantengan la población y que le den esa base, ya los que están por arriba de los 70 años empiezan nuevamente a aumentar, aumentar, aumentar. Pues porque la esperanza de vida ha aumentado. Entonces, si ustedes pueden ver, esto es sin considerar migración, el cual es un problema grande en Puerto Rico. Imagínense ahora si consideramos migración. Vamos para acá. Vamos a considerar primero la trayectoria de migración que utiliza el negociado del censo para Puerto Rico. Cuando se incorpora esa trayectoria del censo, esto es de espanto. Prácticamente ahora el 2050 lo pone llegando casi a 2 millones de personas por la tasa de fecundidad tan baja y asumiendo que la tasa, que el componente migratorio se va a quedar con las estimaciones que hace el censo. Así que el decrecimiento es grande, pero nuevamente, esta todavía es peor. El decrecimiento en los grupos, la verdad es que el encogimiento acá en la base hace prácticamente una pirámide invertida y eso representa graves problemas, no solamente para Puerto Rico, sino para cualquier sociedad que esté, ¿verdad? Diseñada para trabajar de cierta forma. Así que esto va a traer pues bastantes repercusiones. Entonces, ¿cómo podemos explicar? Porque la gente dice, bueno, estamos llegando a la misma población que teníamos como en el 1960, 1950. Lo que pasa es que en ese entonces habían muchos nacimientos y la diferencia entre la cantidad de nacimientos y de funciones era positiva. Por lo que a pesar de que las personas empezaban a moverse y empezaban a migrar hacia los Estados Unidos, sopesaba y absorbía el efecto de la migración, el hecho de que teníamos más nacimientos. Pero ahora estamos viendo una sociedad que se está envejeciendo cada vez más y estamos viendo que esto, principalmente por el escenario de migración neta cero, se está debiendo a una baja drástica en lo que es la fecundidad. Se evidencia una drástica reducción de la población de grupos jóvenes, así como el comportamiento de ensanchamiento. La pirámide es una pirámide completamente invertida. Y pues lo bueno de la pirámide, ¿verdad? Aunque nos asusta, el hecho es que es una buena pirámide, pues porque nos da esos intervalos para tener más en claro, ¿verdad? Que estos no son proyecciones fijas, sino que están sujetas, ¿verdad? A otras cosas. Y aquí tenemos lo que es la tasa de apoyo, que en inglés es el Potential Support Ratio, que se define como la proporción de la población en edad de trabajar, que son los de 15 a 64 años,
entre la población que no está activa, la población de 65 años o más. Entonces, en el 1960, esa tasa estaba más o menos como en unos cerca de 12, y ya para el 2050 se espera que esté a niveles bien bajos, a 2. O sea que eso significa que lamentablemente la carga para el grupo trabajador va a ser todavía más pesada debido a la gran reducción de las personas, ¿verdad? Porque nosotros pensamos, esto está pasando ahora, pero es que las personas que están naciendo ahora para el 2050 ya van a tener, ¿en cuánto? Ya van a tener 30 años. Así que no tenemos que esperar mucho para ver las repercusiones de las decisiones, ¿verdad? Que se están tomando ahora mismo. Así que el escenario que acabamos de presentar es bien preocupante, una población en edad laboral más pequeña, y pues no queda tanto tiempo para hacer los ajustes necesarios, porque esto, por lo menos para Puerto Rico, va a ser un desafío demográfico y una crisis bien grande. ¿Qué se ha hecho para esto? Nos hemos reunido con varias personas, tanto a nivel institucional de la universidad, para tratar de buscar formas de adquirir más matrículas, por lo menos en términos, ¿verdad?, ya más institucionales. Y también se ha presentado, ¿verdad?, estos escenarios a ciertas personas allegadas al gobierno para tratar de crear políticas públicas que puedan aliviar el colapso poblacional. Así que las referencias principales están aquí. Mayormente son de Raftery, Alkema y Secuba. Las pueden conseguir, son documentos, son artículos abiertos. Y entonces mañana pues vamos a estar viendo cómo se pueden implementar estos modelos en R, y vamos a ver qué pasa con Colombia. Yo no he estudiado personalmente, ¿verdad? Los componentes demográficos de Colombia, pero no es verdad, no hay que ponerse la venda en los ojos para decir que también su fecundidad debe estar disminuyendo. Así que pues dudas, preguntas. Muchísimas gracias, profe, por su presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿quién tiene alguna inquietud? Pues yo tengo varias inquietudes. No sé, Catalina, iba a decir. Sí, asustador. Y a eso a lo que voy con mis inquietudes. No sé si quieren comenzar acá, porque digamos, bueno, primero una cosa que me causa curiosidad allá bien al inicio, como a las primeras 10 páginas, algo así, que ustedes sacan, tienen como que una tasa, primero lo hacen para las mujeres, algo así, y después con un gap lo Sí, tienen sí, para los hombres. No entendí por qué, si porque, digamos como que el porqué de eso. porque hay una diferencia clara, y no es solamente para Puerto Rico, sino a nivel mundial. Hay una diferencia clara entre la esperanza de vida para hombres y mujeres. Y además que los datos que se utilizan para hacer esto, la esperanza de vida, están por sexo. Las tablas de vida son por sexo. Así que lamentablemente hay que hacerlo separado. ¿Por qué? Bueno, yo creo que lo he visto y hasta alguien me ha dicho, pero siempre se me olvida por qué la esperanza de vida de los hombres siempre está muy por debajo del de las mujeres. Pues mira, yo no sé si es algo genético, pero sinceramente no te sé decir. Lo que sí te puedo decir es que pues viendo otros países está el mismo patrón. Siempre están como 4 o 5 años más. Bueno, ahí otra consulta que tenía era, sí, lo que también presentaste algo como que al inicio de la tasa de natalidad era hasta en algunos casos menor que la de mortalidad. Y viendo esa parte de ahí, y viendo de que la esperanza de vida, bueno, va aumentando, ¿no? Va aumentando. eh, Pero recuerda que la esperanza de vida está más relacionada con las defunciones, que es esto que está aquí. ajá, exacto. Ahí está nacimiento, muerte. Esa resta puede ser negativa. Esta recta, lamentablemente, el crecimiento negativo desde el 2016 es negativo para Puerto Rico.
Y no es tanto por el cambio en las muertes, no es que las muertes estén, el problema es la baja en el nacimiento. O sea, hay una reducción del 68% desde el 2000. Y, y la esperanza de vida va aumentando, o sea que Por eso, vamos, nos estamos acabando y los que están quedando están bien viejos. sí, una égida, una égida. Y otra cosa era, bueno, la esperanza, eso digámoslo, la discusión al final, que cada vez la población es más vieja, digamos en términos de lo de jubilación. Si se reduce el número de horas, entonces, de trabajo por semana y se aumenta, digamos, la edad de jubilación, no sé, digamos yo acá, digamos como que en términos económicos para mitigar un poquito como que ese No, impacto. yo creo que pronto va a haber un ajuste. En la edad de jubilación pronto va a haber un ajuste, porque la Digamos gente, como, ajá, sí. de hecho, la gente está viviendo más. Así que entiendo que por lo menos si se retiraban antes a los 62, por lo menos yo creo que los gobiernos van a empezar a dar retiro un poco más tarde. Pero el problema de eso es que la gente va a empezar a retirarse toda de una vez. ¿Y cómo el sistema va a poder pagar tanto retiro si tienes tan poca gente trabajando y aportando? Bueno, bueno, profe, no hay ninguna otra pregunta por aquí. La parte remota, vamos a ver, no hay preguntas por acá. ¿Tienes alguna pregunta? No, eso lo escribí, fui. Espera un minutico. Sí, Saludos. hola. Bueno, mi pregunta quizá pues es algo de lo que no se hizo mención es el intervalo de tiempo durante el cual se hizo el estudio. La pregunta va más con el propósito de mirar si de pronto eventos recientes, como por ejemplo la pandemia de la COVID, pudo haber afectado pues alguna de las cifras que usted muestra allí. Buena pregunta. La pandemia del COVID, por lo menos en Puerto Rico, murieron hasta actualmente, ¿verdad? Actualmente hay como unas 5.000 muertes por la pandemia del COVID. Así que por lo menos en ese periodo de tiempo, del 2019 hasta ahora, pues sí, ha habido un aumento bien leve en lo que son las muertes. Pero de igual forma, o sea, el evento que realmente marcó esa ida de personas de Puerto Rico fue el huracán María. No sé si se recuerdan. Ese evento, aquí las personas estuvimos sin luz, a veces unas 2 meses, unas 3 meses. Hubo personas que estuvieron hasta un año esperando el regreso del servicio eléctrico, servicio de agua, servicio de internet, telefonía, y eso provocó un evento masivo de personas que se fueron de la isla. Así que más que la pandemia, fue el huracán María. Sin embargo, así como se fueron, muchos de ellos ya 1 o 2 años han regresado. Así que eso es lo que yo estoy trabajando ahora mismo, en mi tesis, cómo modelar esos cambios tan drásticos en ese componente de migración, que aquí es bien volátil, pero son bien necesarios para tener al menos una proyección de población que tenga esos intervalos pues creíbles. Ujú. Sí, claro. Bueno, esta vez muchas gracias. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradecemos a la profe Angélica por esta primera parte del minicurso. Ya mañana miércoles será también, bueno, será la segunda parte también a la 1 de la tarde. Entonces, pues los esperamos mañana para continuar este minicurso. Muchas gracias, profe, nuevamente y nos vemos, bueno, mañana en la mañana y luego en el minicurso. Así será. Bueno, gracias y que tengan buenas tardes. Bueno.